Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Les saludo con mucho gozo, con mucho entusiasmo, porque pues casi estamos llegando al final de esta clasificación general de los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Aleluya. Y pues les bendigo en el nombre de Jesús, pidiendo que sigan teniendo hambre por aprender la palabra de Dios. Entonces, pues hoy vamos a ver dentro de la clasificación general de los dones de nuestro Señor Espíritu Santo, los dones de poder. Y vamos a empezar con el don de fe. Y bueno, vamos a ver que pues estamos mirando cada uno de estos dones, y estos dones de poder se llaman así porque son pequeñas expresiones de la omnipotencia de Dios. Y digo pequeñas expresiones porque pues imagínense si se manifestara todo el poder de Dios. Oh, Dios no sabría realmente qué pasaría. Pero gloria al Señor, porque pues en esas pequeñas expresiones, ¿verdad? Ese magnífico brazo de Dios extendido a favor de su pueblo para que a través de la fe Él pueda hacer lo que quiere y en el momento en que Él quiere. Bueno, podríamos poner una definición del don de fe. El don de fe, pues, es la habilidad dada por Dios para creerle por lo imposible en una situación particular. Entonces vemos que no es la fe que nosotros tenemos y recibimos cuando hemos sido salvos, o de alguna manera no es la fe con la que nos movemos cotidianamente. Va más allá, donde uno simplemente sabe y está completamente seguro de que algo en particular va a pasar por la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos que es todo esto, pues, sobrenatural, porque es cuando interviene el Todopoderoso. Y yo quisiera que antes de que hablara del don de fe, pudiéramos hablar de dos clases de fe que la palabra de Dios nos dice. Bueno, prácticamente son tres, pero voy a tocar dos. Si me da tiempo, con mucho gusto entraría yo al punto 3. Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pues nos habla, ¿verdad?, de tres maneras de manifestarse esa fe en la gente, sin ser todavía un don. Esta fe es dada a todo aquel que cree. Y fíjense qué hermoso nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí estamos viendo que la fe es un don de Dios, o sea, es un regalo maravilloso de Dios. Y a través de esta fe nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en la palabra, creemos en Dios, creemos en ese plan glorioso de salvación, pues entonces nosotros vamos a poder ser salvos, porque si no creyéramos esto sería imposible. Primero tenemos que creer, que entre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa fe de tal manera de creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios y creer en ese plan perfecto y único de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta fe nos va a ayudar precisamente para que podamos nosotros ser salvos. Y esa fe
de alguna manera cuando es dada por el Padre, porque aquí nos dice que es una dádiva, permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque a lo largo del crecimiento espiritual que tengamos durante la vida que estemos aquí en la tierra, pues vamos a necesitar de esa fe. Entonces, esa porción de fe queda en nosotros y a Dios se ha dado la gloria. ¿Por qué? Porque por esa fe vamos a poder comprender todas las sagradas escrituras y poder amar a Dios Trino, pues con todo nuestro ser, con todas las áreas que forman nuestro ser. Entonces, vemos que esta se le llama una fe salvadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ella, pues alcanzamos la salvación. Otro punto número 2 que nos habla la palabra de Dios es la fe como fruto del Espíritu Santo. Ya entró esa fe en nosotros, ya entró esa porción en nuestra vida y entonces vamos a ver que de alguna manera, pues en la palabra encontramos que la fe pues es un fruto, y ese fruto de alguna manera pues va a ir madurando y vamos a darnos cuenta que pues va a ir creciendo conforme nosotros pues vayamos pues creciendo espiritualmente. Entonces aquí tengo algunas citas y vamos a irlas leyendo y vámonos a ir a Gálatas 5:22 y vemos que en Gálatas pues nos habla precisamente de que es un fruto. Acuérdense que en Gálatas 5 está pues el andar en el Espíritu y el andar en el Espíritu es disfrutar de esos nuevos dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver claramente que la fe está dentro, ¿verdad?, del fruto del Espíritu. Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Allí viene la fe. Y bueno, termina diciendo mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu entonces, por lo tanto, incluye la fe. Entonces vemos que es el fruto que nuestro Señor Espíritu Santo produce dentro de nuestro ser para que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Porque entre más creamos la palabra, entre más creamos las promesas que hay para nosotros los hijos, pues vamos a ir con un crecimiento espiritual y una seguridad en Cristo para poder seguir caminando en esta tierra. Por lo pronto, entonces, vemos que se considera como fruto. Y vamos a ver otra cita bíblica, Hechos, capítulo 6, versículo 5. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de ese personaje que fue el primer mártir, Esteban. Él fue apedreado hasta morir, hermanos. Pero aquí nos dice la palabra que este varón era lleno de fe y del Señor Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí podemos ver entonces que la fe en Esteban estaba dando mucho fruto. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra y hablaba la palabra con denuedo, con fe y con la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces vemos que por su fe en Jesucristo, él fue apedreado hasta morir. Y pues lamentablemente nos da tristeza
que un personaje tan joven y lleno del Espíritu de Dios, pues tuvo que haber muerto de esa manera. Vamos a ver otro pasaje muy importante, y fíjense que aquí en Hechos 11:24 también nos habla de la fe. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces aquí estamos viendo que está hablando de Bernabé. Entonces Bernabé de alguna manera fue pues compañero de Saulo al principio de su ministerio, ¿verdad? Y entonces que se refiere a este Bernabé como un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué quiere decir? Que él estaba dando fruto de esa fe, predicando el Evangelio a donde quiera que Dios lo llevaba. Por lo tanto, este se considera ya un fruto de esa fe. ¿Por qué? Porque no nada más era oidor, sino también era hacedor de la palabra, llevando la palabra a todo aquel que lo necesita y de acuerdo a lo que el Padre pues les ponía en su corazón hacer. Entonces vamos a ver otra cita que está en Colosenses capítulo 2, también nos habla de esa fe. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces aquí está elogiando, ¿verdad?, este versículo y está reconociendo el trabajo, el esfuerzo de todos los que habían creído en Colosas, pero también dice que por la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Y por qué resalta la firmeza de la fe en Cristo? Porque acuérdense que pues la persecución para los cristianos pues estaba a todo lo que da. Entonces no era fácil testificar de Cristo y caminar por los pueblos, por las ciudades, proclamando el nombre de Jesús, sabiendo que en cualquier momento podían ser apresados y muchas veces ser muertos. Pero dice aquí que estaba firme esa fe en Cristo Jesús. Entonces aquí también podemos ver que ya esa fe estaba dando fruto. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para nuestro Señor y estaban trabajando de todo corazón. Así es que pues es hermoso saber que cuando la fe da fruto es cuando empezamos a trabajar por el Señor y empezamos de alguna manera pues a dar testimonio vivo de que la palabra de Dios es la verdad. Y entonces aquí vemos que nos habla de esa firmeza en nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Entonces esto es importante que lo recalquemos. ¿Por qué? Porque cuando la fe entra a nuestra vida, tiene que empezar a dar fruto. Y ya no nos podemos quedar callados cuando somos salvos. No. Ya tenemos que compartir la palabra y madurar esa fe para que empiece a dar ese fruto y podamos trabajar para el Señor en las cosas que Él nos mande. La fe que cada uno posee tiene que crecer. Aquí les pongo el ejemplo como una semilla, ¿no? Cuando tú la plantas, pues al principio va a salir una ramita muy pequeña, pero va a ir creciendo. Y la palabra de Dios nos habla de la semilla de mostaza, que es una semilla más pequeña de todas las que existen. Y dice que cuando ésta se planta, con el tiempo llega a ser un árbol en el cual los pajaritos llegan a hacer su nido. Entonces vemos que
ese árbol se va fortaleciendo más y va creciendo y va siendo bendición para el ambiente que lo rodea. Y los primeros bendecidos pues son los pajaritos. Pero muchas veces cuando hemos ido al campo y está haciendo calor, de alguna manera nosotros buscamos pues la sombra, ¿verdad? Para refugiarnos del calor, y buscamos un árbol frondoso para que de alguna manera pues podamos refugiarnos de este calor. Entonces vemos que también para el ser humano pues es una bendición un árbol frondoso. Entonces así debemos ser tú y yo. Debemos ser personas que la gente sienta la confianza de venir a nosotros, ¿verdad? Y así como los pajaritos hacen sus nidos y están contentos, y nosotros buscamos la sombra del árbol cuando hace calor, pues así que nuestra vida pueda ser para nuestros hermanos en Cristo y para el desconocido que no conoce de Cristo, el inconverso, que con confianza puedan venir a nosotros sabiendo que van a encontrar bendición cuando nos vengan a buscar. Eso es dar fruto de nuestra fe. Ahora, fíjense lo que dice Judas. Judas, acuérdense que tiene nada más un capítulo. Vamos a buscar el versículo 20. Y dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí me podrían preguntar ustedes, bueno, pero ¿cómo voy edificando mi fe? Bueno, ya vimos que dio fruto, ¿verdad? Ahora, tenemos que edificarla. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras nos dice que pues hay 3 maneras que nos revela la palabra para edificar la fe. Y una dice que es poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Esto lo vemos en Hebreos 12:2. Y aquí nos dice que tenemos que poner nuestra mirada. Y aquí yo les invito con todo mi amor, hermanos, mi amada iglesia, a que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, a quien amamos y a quien servimos. Entonces, vemos que en este tiempo el poner la mirada en la gente ha causado muchas desilusiones, y a veces el enemigo ha usado esta desilusión para sacar aún a las personas de las iglesias. Y entonces vemos que nuestra fe tiene como objetivo el que nuestros ojos estén solamente puestos en el autor de nuestra fe. Nada más, hermanos. ¿Por qué? Porque como humanos podemos fallar, como humanos tenemos errores, pero el único perfecto, el único que es digno de que nuestros ojos estén puestos en él, es el Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante y no buscar al hombre, no buscar pues en el hombre lo que solamente Dios nos puede dar. Y bueno, vamos a leer este versículo que les compartí, poner nuestra fe, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Si tienen tiempo, por favorcito, lean todos estos pasajes completos. Miren,
La Reina Valera tiene como título arriba del número 12, capítulo 12, la carrera de la fe. Todo este capítulo es increíble. Bueno, pues toda la palabra del Señor es increíble, hermanos amados. Pero hablando de la fe, ¿no? Entonces nosotros debemos tener nuestros ojitos puestos en Jesús, porque al final, pues cada uno va a dar cuentas a Dios por uno mismo, no por la demás gente. Lamentablemente no podemos nosotros dar cuenta por otra persona. Cuando estemos delante del Padre, vamos a estar solitos para dar cuenta de nuestra vida. Entonces les animo, si tú estás desanimado, desanimada por alguna situación que hayas visto en alguna persona, yo te invito en el nombre de Jesús. Levántate y pon los ojos en el único perfecto. No juzguemos. Dios en su misericordia perdona al pecador en el momento que se arrepiente, pero nosotros como seres humanos a veces somos el juez más injusto, porque juzgamos y a veces hasta, pues ya, declaramos cerrado el caso, ¿verdad? Y no es así, hermanos. El amor que Dios ha puesto en nuestra vida nos tiene que ayudar a levantar al caído. ¿Sí, mis amados? Bueno, otro punto importante de cómo edificar nuestra fe, dice que es alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a edificar nuestra fe? Leyendo la palabra, poniéndola por obra y pues grabándonos algunos versículos que pues como les dijera yo, pudieran ser como armas dispuestas para un momento de batalla o de prueba. Si tú pues conoces la palabra y la grabas en tu corazón, pues cuando hay alguna situación difícil es muy fácil declarar la palabra de Dios y con ella nos levantamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Entonces les invito a que memoricen versículos de la Biblia y que podamos gozarnos declarándolos en pues cada situación por la que pasemos en esta vida. Y el último punto, que cómo podemos edificar nuestra fe, pues tiene que ver con el orar, pero también el orar en el Espíritu. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Cuando hablamos del don de lenguas, vemos que el hablar en el Espíritu es hablar en esas lenguas angelicales que nuestro Señor nos dio. Entonces, esta es otra forma de edificar nuestra fe, que aunque tú no sabes el significado de lo que estás hablando, tu espíritu está siendo edificado, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener un crecimiento hermoso en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos edificando nuestra fe. Nos estamos esforzando para pelear la buena batalla. Es hermoso recordar que pues tenemos que esforzarnos en este mundo para poder concluir nuestra carrera y llegar a la presencia de Dios. Y quiero compartirles por último 2 de Timoteo capítulo 2. Y dice: tú pues, hijo mío, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y continúa. Entonces aquí estamos viendo que nos da varios ejemplos para que nosotros podamos correr nuestra carrera. La fe por delante, sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que con la ayuda de nuestro Dios Trino vamos a salir adelante y vamos a terminar esa carrera que hemos iniciado. No una carrera como aquí en la tierra, que pueden dar un premio de una moneda de oro, de un trofeo. No, nosotros vamos a recibir lo mejor al término de nuestra carrera, ¿verdad? Y son esas coronas que vamos a poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha hecho todo. Porque si nosotros no tuviéramos a Cristo, a nuestro Señor Espíritu Santo y al Padre, no pudiéramos terminar esta carrera. Pero por la fe tenemos que correr la carrera de tal manera que obtengamos ese premio maravilloso, el poder entrar por las puertas de la ciudad de nuestro Padre Celestial. A Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Por lo tanto, estos puntos son precisamente para que edifiquemos nuestra fe. Por eso es necesario, hermanos, el que estudiemos, porque estudiando conocemos todas estas cosas y vamos a poder tener un orden en nuestro crecimiento espiritual para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para bendición nuestra y también para bendición de los que nos rodean. Entonces, esa porción de fe que hemos recibido desde que somos salvos, pues bueno, depende de nuestro Señor Espíritu Santo, que quiera ensancharla, que quiera dar una fe sobrenatural, de lo cual vamos a hablar en la próxima clase, porque ya se me está acabando el tiempo. Y bueno, vamos a ver esa fe sobrenatural para la próxima clase. Pero te invito en el nombre de Jesús a que podamos correr la buena carrera, pelear la buena batalla. El Señor nunca nos prometió que nos iba a dar una vida como de lecho de pétalos de rosa, como dice un refrán. No. Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ese pero cambió todo. Dice, pero yo he vencido. Entonces, si Jesús venció y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, pues entonces nosotros, con la ayuda de Él, vamos también a poder vencer. Así es que a Él se ha dado honra, gloria y alabanza. Y hermanos amados, que esa fe en el Señor, pues de alguna manera no se quede en una pequeña porción como entró, sino que la edifiquemos para que crezca. Y si nuestro Señor Espíritu Santo tiene a bien darnos el don de fe, bueno, pues ya estamos encarrilados. ¿Por qué? Porque ya nuestra fe está dando fruto y nuestra fe está siendo edificada con los puntos que les compartí. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, bendiciones abundantes, y si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para la segunda clase sobre la fe, y vamos a hablar de la fe sobrenatural. Bendiciones abundantes, gracias. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.